Bueno, pues es un placer estar hoy de nuevo en las jornadas de Incuna, después de unos años en los que no hemos podido tener o participar presencialmente de este encuentro. Para mí, para el resto de compañeros del Grupo de Investigación Paisaje Cultural de la Universidad Politécnica de Madrid, que somos unos cuantos, ¿no?, entre comunicaciones, presentación de libros, etcétera. Lo que voy a presentar en esta comunicación lo he elaborado junto a mis compañeros Eduardo Denó y Diego Toribio, que son ayudantes de investigación en este momento en nuestro grupo. El trabajo pues, se titula Otros futuros, paisaje, patrimonio, socioecología en la región metropolitana de Madrid. Como ya han dicho, por lo tanto, está localizado en Madrid, en la ciudad de Madrid y su área metropolitana, y aborda un trabajo de gran escala, que relaciona paisaje, que relaciona con el patrimonio, pero también con conceptos derivados de la ecología, de un enfoque ecológico a ese patrimonio, a ese paisaje, y además mirando no solamente como un estudio documental, que también lo tiene, sino mirando al futuro, ¿no?, a una serie de propuestas que se están realizando en este momento en la Comunidad de Madrid y que nos parecía, bueno, pues de interés traer aquí. Los resultados están en el marco de un proyecto financiado por un programa de actividades de Ciencias Sociales y Humanidades de la propia Comunidad de Madrid, que lideramos desde el grupo de investigación y que incorpora a investigadores de la Universidad Politécnica y de la Complutense. Bien, sin demorarme más en el contexto, la intervención va a tener 4 partes. La primera es la presentación de esos proyectos de escala territorial que se están llevando a cabo en la Comunidad de Madrid. La segunda es ver cómo afectan al patrimonio natural y al patrimonio cultural por separado. La tercera es reformular esa separación y imbricarla. Y la cuarta es la apertura de posibilidades que esa imbricación con un enfoque ecológico abre. Bien, esos nuevos, podríamos llamarlos de infraestructura verde, cogiendo ese concepto que ahora se está manejando en el contexto europeo. Esos proyectos son 2. El primero es el Bosque Metropolitano, que es un proyecto que ya está en desarrollo y que es un nuevo cinturón verde para la ciudad de Madrid. Ese cinturón, dicen a veces una M30, una M40, ¿no?, verde, de infraestructura verde, pues en realidad no viene más que a desarrollar una idea que ya estaba o implementar una idea que ya estaba en el Plan General de los años 90. La idea de ese bosque metropolitano no es simplemente, vamos a decir, un parque que circunde la ciudad, sino que conlleva diferentes tipos de usos del suelo. Por eso el diagrama, aunque aquí no quede suficientemente claro, pero quería dividir ese área de en este caso la derecha, con una serie de diagramas más pequeños que muestren justamente que hay una diversidad de usos del suelo implicado en ese entendimiento del bosque metropolitano. Y lo mismo ocurre con otro proyecto de una escala aún mayor y que ocupa o que implica casi a toda la provincia, que es el proyecto del Arco Verde, también ya en vías de implementarse, ¿no?, que también implica suelos de uso muy diverso. El resultado, al superponer esas 2 estructuras, es, como ven, algo que adquiere una escala muy relevante a nivel de la provincia. Y, de hecho, si lo superponemos con sus propios límites, en el centro aparece los contornos, las fronteras del municipio de Madrid y las fronteras de la propia Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, pues como pueden observar, el bosque metropolitano envuelve lo que es la parte principal del área urbanizada de la ciudad, de la capital, mientras que el bosque, el Arco Verde, llega incluso a la frontera norte y a la frontera sur de la propia provincia. Bien, pues esos proyectos, que en principio es infraestructura verde y veríamos como lejos del patrimonio cultural, pues no lo están tanto, ni siquiera en la manera en la que lo está presentando la propia Comunidad de Madrid. Bueno, la planificación de orientación socioecológica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues la idea de sistemas de parques en torno a un área metropolitana es una idea muy antigua, tiene ya más de 100 años. Aquí pongo un libro de la experiencia americana que es de comienzos del siglo XX y que al final nos viene a demostrar que realmente si lo entendemos como un simple ajardinamiento o como una introducción de naturaleza en la ciudad, es algo con una larga tradición, una muy larga tradición. Sin embargo, puede sorprender que en el concurso del proyecto del Bosque Verde pues aparecían imágenes como esta. Imágenes que nos recuerdan
pues bueno, efectivamente hay una presencia de naturaleza, vemos ahí insistencia en especies animales, pues de diferente tipo, insectos, etcétera, en primer plano, una vegetación más o menos de aspecto salvaje, unas pasarelas, pero nos hablan todavía de una suerte de ajardinamiento, un ajardinamiento que ya está intencionado hacia una dirección, una estética más selvática, pero que no deja de ser una idea de ajardinamiento. Frente a este render, esta infografía, un colectivo de arte de madrileño nos regalaba esta otra imagen, que esta no es un fotomontaje ni es una performance, es una realidad. Y es una iniciativa del colectivo Campo Abierto, Inland, donde pues, han propuesto recuperar la ganadería en la casa de campo. Y ha regalado instantáneas como estas, que son incómodas, ¿no? De repente aparece la ganadería en primer plano y las torres, las 4 torres la más alta de Madrid al fondo. Y producen una relación visual compleja. La presencia de este ganado en la casa de campo no es simplemente algo, vamos a decirlo, una acción artística, política o de protesta de este grupo, sino que en realidad tiene una función productiva, porque este ganado, en su propio pastar, está realizando una tarea de mantenimiento que es imprescindible frente a los incendios que se puedan dar en esta casa de campo en los meses de verano, por ejemplo, ¿no? Es decir, está participando de la producción. Bien, con esa idea donde lo urbano y lo rural ya no son dos entes distintos, no hay una dualidad como muy fija, aparece la idea de un gradiente socioecológico entre el sistema propiamente rural y el propiamente urbano, con una complejidad en medio, ¿no? Con ese sistema periurbano, ese sistema rural en transición, donde la frontera entre ellos no es tan clara y donde, bueno, pues investigadores de nuestro equipo han venido trabajando en la parte de ecología en cómo efectivamente se interrelacionan diferentes aspectos sociales con aspectos medioambientales a lo largo de ese gradiente. Todo esto tiene una implicación y es que en el momento en que se rompen esas fronteras, como la imagen del colectivo Campo Adentro nos regalaban, pues no nos queda más remedio que repensar de alguna manera el modo en el que eso se está urbanizando y también la participación, y a eso iré inmediatamente, del patrimonio natural y el patrimonio cultural en ese desarrollo territorial, ¿no? Conceptos como antropoceno, como ecologías proyectivas relacionadas con las dinámicas ecológicas del territorio, con la propia redefinición de lo artificial y de lo cultural a partir de los procesos tecnificados, entran en juego para considerar que efectivamente estamos hablando en todo caso de paisaje antropizado. Y estas son imágenes, el Palacio Real al fondo, la ganadería en primer plano, recuperando en realidad lo que era una tradición y acercándolo de nuevo, ¿no? Haciendo visible una serie de procesos que para lo urbano se habían hecho invisibles. Bien, pues patrimonio natural y patrimonio cultural por separado, ¿no? En esta tercera parte. El proyecto del Arco Verde implica una serie de sitios que todos conocemos, por lo pronto los 3 parques regionales, y otra serie de elementos de áreas del patrimonio natural que son importantes. Tenemos la Sierra del Guadarrama, por una parte. Luego tenemos los sitios del patrimonio mundial, incluido Aranjuez y su área de amortiguación, el Paseo del Prado y el Parque del Buen Retiro, incluidos como paisaje cultural recientemente en la lista de patrimonio mundial, el monasterio y el Real Sitio del Escorial con su entorno también. Es decir, todo configurando un sistema patrimonial, por valores naturales o por valores culturales, que ya ocupa una gran superficie. Bien, si en la imagen de la izquierda superponemos esas áreas protegidas por valores culturales o valores naturales a esos 2 proyectos que antes refería de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, vemos una superposición importante. Y además, en el diagrama de la derecha, tenemos una superposición de los elementos del catalogado del patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid, cómo se superponen a esos proyectos. Claro, eso abre oportunidades para repensar la relación de todo esto. Oportunidades tanto en el A para el patrimonio oficial, es decir, ese patrimonio reconocido, y B para lo que nos habla el Convenio Europeo del Paisaje, de esos paisajes cotidianos, de esos otros paisajes. Para esos paisajes de especial interés cultural y sistemas patrimoniales territoriales, 3 ejemplos. Aquí vemos la superposición entre los BIC, bienes reconocidos por la comunidad, o sea, como bien de interés cultural, y el bosque metropolitano. Y aquí los bienes de interés cultural superpuestos con el Arco Verde.
Claro, pues identificamos que efectivamente dentro de él surge una gran oportunidad si no lo entendemos como elementos aislados, sino como sistemas patrimoniales territoriales. Por ejemplo, en este caso, el caso de la cuenca alta del Manzanares, con patrimonio industrial en forma de puentes históricos, presas, etcétera. El caso de Batres y su entorno, en la cuenca, el cauce medio del Guadarrama, o un tercer caso de estudio con los restos del patrimonio de la guerra civil en todo ese entorno del Arco Verde. Y también para los paisajes cotidianos, y ya voy acabando, como nos muestran esas tres propuestas. Por un lado, la recuperación de la transhumancia, con esa acción reivindicativa que ha puesto de nuevo el pastoreo en funcionamiento con idea de ver cómo contribuye positivamente al mantenimiento de los paisajes, la agroecología, con la apertura de nuevos centros relacionados con la producción más sostenible de los alimentos, o, en tercer lugar, la aparición dispersa sobre todo ese territorio de huertos urbanos ligados también a la agricultura tradicional. Con lo cual, bueno, pues esta es la propuesta, esta era la comunicación. Simplemente para concluir, una referencia a las posibilidades que abre el patrimonio cultural para la reordenación socioecológica del territorio, de esta grande área metropolitana, no solamente en Madrid, sino en otras grandes ciudades de Europa y del resto del mundo, evidentemente, y nada más, simplemente compartir estas observaciones.